Muchísimas gracias, maestro. Ok, Listo, muchas gracias. sí, ok, de nada, dice el anfitrión. Ok, está grabando, perfecto. Bueno, ustedes disculparán si traigo un poco de alergia en la nariz, espero que no causar mucho problema en el video. Y entonces ahora le bajo aquí. Y, ¿están viendo mi pantalla? Sí, maestro. Estamos viendo Ah, no, a usted, su cámara. su cámara, doctor, no la presentación. Ok, entonces déjenme compartir. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. ¿Me pueden habilitar para compartir la pantalla, porfa? Fíjense que cuando quiero compartir pantalla aparece una ventana que dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Entonces, me imagino que ustedes me deben de permitir compartir pantalla, ¿no es así? Sí, déjame ver lo que estamos, ahorita ya le vamos a dar el permiso, estamos poniendo. De acuerdo, perfecto, aquí espero. Ok, dice que yo soy anfitrión ahora. Listo, ya está. Ok, perfecto. Excelente. Listo. Según yo, ya deben de poder ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya lo vemos. Perfecto, excelente. Bueno, pues entonces, recapitulando, pues les voy a platicar sobre la clasificación 2021 de los tumores del sistema nervioso y les voy a compartir las generalidades de esta clasificación y voy a ilustrar algunos ejemplos. Primero les platicaba que esta clasificación ya tiene 44 años, ha evolucionado al paso del tiempo con respecto a algunas revisiones. Fíjense que el tiempo en donde yo me involucré con esta clasificación fue en el año 2007, que fue un año en donde hice la residencia, y justamente en 2007 los criterios de clasificación para los tumores del sistema nervioso eran completamente morfológicos, es decir, completamente histológicos. Entonces, desde 2007 hacia aquí atrás, los criterios eran enteramente morfológicos y la mayor parte con hematoxilina y eosina. Entonces, todo esto era en este periodo del tiempo. Sin embargo, en 2016 hubo un parteaguas porque en una revisión de esta clasificación en 2016 se utilizaron criterios moleculares para la clasificación de algunos tumores. Es decir, la clasificación aquí ya se convirtió híbrida. Algunos tumores tienen criterios completamente morfológicos y otros tumores tienen criterios moleculares. Entonces, en ese sentido, en 2016, pues ya la clasificación se volvió híbrida. Y dentro de esos criterios moleculares que se agregaron, pues un parteaguas fue la determinación de las mutaciones del gen del IDH, y esto particularmente en los astrocitomas y en los astrocitomas de tipo adulto.
Vamos a ver más adelante que ahora hay una división en cuanto a algunas neoplasias de presentación en adultos y de presentación en pediatría. Bueno, pues en el grupo de adultos, particularmente se dividen en aquellos que tienen mutación del IDH y aquellos que no tienen mutación de la isocitrato de deshidrogenasa. Otra característica molecular clásica es la agregación de la codeleción 1p19q. Y esta codeleción 1p19q define a el oligodendroglioma. De hecho, el oligodendroglioma forma parte de los tumores IDH mutados, de tal suerte que el oligodendroglioma se conoce como oligodendroglioma IDH mutado 1p19q codeletado. Ese es el nombre actual completo del oligodendroglioma. Y obviamente agregado a las características morfológicas. En cuestión de ependimomas y particularmente los ependimomas de localización supratentorial, se agregó la fusión RELA en 2016, que posteriormente en 2021 cambió la nomenclatura a fusión ZFTA. Entonces, la fusión RELA se agregó como una característica de clasificación a los ependimomas supratentoriales. En 2016 se ingresó algo que se conoció como una nueva entidad en los tumores del sistema nervioso central, que es el glioma difuso de la línea media. Y en 2016 se identificaron que estas neoplasias, las neoplasias que están particularmente localizadas en el tallo, en el puente, etcétera, estas neoplasias tienen como característica molecular la mutación de la histona 3, H3K27M. Entonces, esa característica molecular hizo que se definiera esta nueva entidad. Ahora, antes, por supuesto, existían los tumores del tallo, por supuesto, ¿no? Pero lo que no se conocía eran qué características moleculares tenían. Y posteriormente, con respecto a los meduloblastomas, de acuerdo a ciertos perfiles moleculares, se subclasificaron en 4 grupos moleculares. WNT, los que tienen alteraciones de la vía WNT, los que tienen alteraciones de la vía Sony-Hedgehog, y los grupos 3 y grupos 4 que no tienen las características moleculares de los dos primeros. Entonces, aquí en 2016 teníamos ahora 4 grupos moleculares para los meduloblastomas, más los 4 grupos histológicos usuales. Y bueno, estos son los ejemplos de características moleculares que se agregaron en 2016. Y en 2021 se hizo nuevamente otra revisión de estas neoplasias, en donde se intentaron integrar estas características moleculares o más características moleculares a estos tumores. Entonces hubo varias reuniones en distintos momentos que culminaban o se traducían en publicaciones como esta en el C-IMPACT. El C-IMPACT era el producto de pues todas esas discusiones y fueron actualizándose hasta en 6 publicaciones. Entonces, particularmente en el C-IMPACT Now 6, se dieron las características de la clasificación de manera general de los tumores del sistema nervioso. Y dentro de todos estos autores que participaron, la mayor parte son neuropatólogos y son neuropatólogos que son escritores constantes en este tópico. Pero algo que a mí me parece muy interesante es que se agregaron a estos autores profesionales como el doctor Martin Van den Bent, quien no es neuropatólogo, sino que es más bien neurooncólogo. Entonces, esta fusión de especialidades me parece como muy importante porque vale la pena recordar que pues la idea de esta clasificación, más que ser finos en cuanto a detalles moleculares, debe de tener una traducción clínica, ¿no? Entonces, para eso es muy importante que participen no solamente neurooncólogos, sino neurocirujanos también. Y bueno, producto de esta clasificación, aquí están divididos en algunos grupos en donde se dieron ciertas recomendaciones. Uno de estos grupos son los tipos de tumores que fueron nuevos, que se reconocieron
de una manera novedosa subtipos, criterios diagnósticos y familias de tumores. Y bueno, aquí está toda esta lista de neoplasias, ¿no? Aquí hay otros grupos que corresponden a neoplasias o tipos de neoplasias con modificaciones que se sugerieron en cuanto a la nomenclatura. Un grupo de tumores que no tuvieron cambios en el nombre y otras lesiones en este grupo 4 que son lesiones que se encuentran en observación o bajo juicio, en donde se han identificado alteraciones moleculares muy particulares, pero que pues está todavía en una fase como de análisis, saber cómo se van a comportar estas neoplasias, ¿no? Y perfecto. Aquí en este primer grupo, en estos nuevos tipos de neoplasias, dicho sea de paso, antes en las clasificaciones previas se utilizaban términos como entidades, y nosotros hablábamos más o menos así. Decíamos, hay nuevos tipos de nuevas entidades o que corresponden a nuevas neoplasias. Ahora esa palabra entidades se sustituyó por tipos, entonces son tipos de neoplasias. La idea de cambiar esta nomenclatura es para estar en concordancia con las otras clasificaciones de la OMS en otros campos, por ejemplo, en tumores de tejidos blandos, en tumores del tracto gastrointestinal, etcétera. Bueno, entonces estos nuevos tipos de neoplasias corresponden justamente a estos. Les había platicado que la mutación del IDH era importante para la clasificación. En la actualidad, los astrocitomas IDH mutados se dividen en grado 2, grado 3 y grado 4. Entonces, en adultos en particular, tenemos astrocitomas IDH mutados grado 2, grado 3 y grado 4. Y en ese sentido son como nuevos tipos de neoplasias. Y al decir nuevos tipos, solamente quiero hacer referencia a que son nuevas nomenclaturas, ¿no? Porque son neoplasias que ya conocíamos. También un parteaguas en esta nueva clasificación son el ingreso de las neoplasias de tipo pediátrico. Estas neoplasias que pueden ser gliales o mixtas, glioneuronales de tipo pediátrico, son neoplasias muy particulares cuya mayor incidencia obviamente es en esta edad, pero fíjense que aquí hay algo muy importante. A pesar de que sean de tipo pediátrico, no quiere decir que sean exclusivamente pediátricas. Es decir, hay algunas neoplasias que pueden presentarse en adultos jóvenes, alrededor de los 20 años o de los 20 a los 30 años, y que pueden tener todavía características de los que son ahora llamados de tipo pediátrico. Esos son unos de los detalles que, en mi opinión, deben de irse puliendo a lo largo de esta clasificación, porque puede suceder que al primer lector eh, puede que se le quede la idea de que estas neoplasias son exclusivamente de esa etapa pediátrica, y no es así. Se agregó, un nuevo tipo de neoplasia, el glioma difuso H3.3G34 mutado, y este glioma difuso generalmente es un glioma difuso, es una neoplasia glial lateralizada, hemisférica y de alto grado. La diferencia es que tiene la mutación H3.3G34. Esa es la característica molecular. Ya lo veremos más adelante. Ahorita mi idea es darles un panorama muy general. Hay otras neoplasias como una nueva neoplasia, que es el astrocitoma de alto grado con características piloides. Esta neoplasia es muy particular porque tiene, en mi opinión, dos características importantes. Una es que radiológicamente parece un glioblastoma con las características que ya conocemos. La otra es que está localizado en el cerebelo. Entonces, el tip de esta neoplasia es: imagínense un paciente que ustedes abordan y que tiene una neoplasia en el cerebelo y que parece un glioblastoma. Lo primero que debemos de hacer es cuestionarnos el diagnóstico de glioblastoma, es decir, sabemos que el glioblastoma en esa localización es poco frecuente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta esta neoplasia, astrocitoma de alto grado con características piloides, como posibilidad. Una neoplasia que me parece también muy interesante es el tumor neuroepitelial de bajo grado polimorfo de la juventud o de los jóvenes.
Esta neoplasia es una de las neoplasias asociadas a epilepsia de larga evolución. Ustedes ya lo saben, pequeñitos o adolescentes que tienen epilepsia desde la infancia y tienen una neoplasia en el lóbulo temporal generalmente y morfológicamente parece un astrocitoma difuso. En estos casos, en mi opinión, hay que tener cuidado desde el punto de vista morfológico porque estas neoplasias son neoplasias que son IDH wild type o IDH no mutadas. Entonces, aquí el neuropatólogo debe estar como que muy alerta porque morfológicamente se ve como un astrocitoma de bajo grado y si le hacemos IDH, pues es wild type y eso nos puede hacer pensar que a lo mejor tenga un perfil molecular de glioblastoma y no es así, ¿no? Entonces, aquí un dato clínico súper importante es que esté en el contexto de epilepsia de larga evolución. Una nueva neoplasia es el ependimoma supratentorial con esta alteración molecular, fusión del YAP1 MAM-LD1. ¿Se acuerdan que les había comentado que existía el ependimoma fusión RELA, actualmente conocido como fusión ZFTA? Bueno, pues la otra nueva entidad es esta fusión YAP1 MAM-LD1. Los ependimomas, pues como sabemos, los ependimomas tienen una incidencia alta en la etapa pediátrica y particularmente en la fosa posterior. Bueno, pues estos que están en la fosa posterior se dividen en ependimomas del grupo A y del grupo B. Y fíjense, aquí dice, estos del grupo A los llaman también de tipo pediátrico y los del grupo B los llaman del tipo adulto, ¿no? No hay que ser así completamente casado con esa nomenclatura porque, por ejemplo, pueden haber pequeñitos de 12 o 13 años que usualmente tienen este tipo de neoplasias y obviamente no son adultos, ¿no? Hay herramientas de inmunohistoquímica como el H3K27 trimetilado que nos permite hacer la distinción entre estas dos. Algo importante es que los del grupo A, pues son ependimomas que tienen usualmente un peor pronóstico y pues es importante estar alerta de ellos. El astrocitoma pilocítico con respecto a estos grupos, con respecto a este grupo de neoplasias que no sufrieron cambios, lo subrayo porque pues es una neoplasia muy común que se los prometo, van a operar un astrocitoma pilocítico en su residencia para que tengan en cuenta pues la incidencia alta que tiene dentro de estos pacientes y particularmente en niños. Y dentro de los grupos que estos que tienen todas estas alteraciones moleculares particulares, quiero subrayar estos gliomas hemisféricos infantiles que tienen genes de fusión muy particulares como NTRK o NTRK, ALK, ROS1 y MET. Estos son de particular importancia, particularmente los que tienen la fusión NTRK, porque estas fusiones pueden ser blancos terapéuticos. Si bien es cierto que estas neoplasias son muy raras, se presentan predominantemente en la etapa pediátrica y en niños menores de 3 o 4 años. Pero pues darle la oportunidad a un pequeñito que tenga esta fusión como opción terapéutica, pues obviamente es muy importante. Sin embargo, por ejemplo, en cuanto a datos epidemiológicos contra el astrocitoma pilocítico, estos son muy raros y estos sí, yo creo que es probable que operen tal vez uno o dos a lo largo de su formación porque son neoplasias muy raras. Y bueno, miren, aquí están algunos genes que son, cuyas alteraciones los vuelve diagnósticos, algunas moléculas, vías de señalización o algunas combinaciones de ellas. Por ejemplo, en el caso del astrocitoma IDH mutado, pues su nombre lo dice, la alteración debe de tener en el gen del IDH. Vale la pena recordar que hay varios genes del IDH, pero los que se consideran como criterios diagnósticos son los que tengan las lesiones del IDH1 o del IDH2. Esto es algo importante porque
se deben de explorar, si somos muy estrictos, debemos de explorar los dos genes, tanto el IDH1 como el IDH2 para saber el estatus. De estos dos, ¿cuál es el más frecuente? El IDH1 en un 90-95%. Esto es el más frecuentemente mutado. Y junto con estas dos alteraciones pueden también acompañarse alteraciones del gen ATRX, de mutaciones del TP53 o de lesiones de la cinasa dependiente ciclina 2A, 2B, que esto en algunos artículos se les ha asociado como un criterio de peor pronóstico y también como un criterio molecular que puede definir a estos astrocitomas. Entonces, estos son los grupos de genes que pueden estar alterados en estos IDH mutados. El glioblastoma IDH wild type, se los adelanto, en la actualidad al único caso que vamos a llamar glioblastoma es al glioblastoma que tenga el estatus IDH wild type. Y saben, este glioblastoma IDH wild type o no mutado es el ejemplo clásico. Este es súper seguro, es de los que más van a operar, ¿no? Porque es muy frecuente, es de los más frecuentes en la etapa adulta. Es el ejemplo clásico de un paciente que está en la quinta, sexta década de la vida, que tiene una lesión frontotemporal irregular, centro hipointenso, realce en anillo. Esa neoplasia es la clásica que tiene el estatus IDH no mutado o wild type. Esta neoplasia vale la pena que la recordemos porque tiene algunas otras alteraciones que lo definen también. Por ejemplo, mutaciones en el promotor del TERT, alteraciones en el cromosoma 7 y en el 10, particularmente ganancias del D7 y pérdidas del cromosoma 10 y sobreexpresión del gen EGFR. Entonces, este triplete molecular es un triplete, es un perfil clásico del estatus IDH wild type de este glioblastoma. Entonces, esto ténganlo en mente porque uno de los retos diagnósticos que tenemos en la actualidad es que nos enfrentemos a una neoplasia que tenga morfología tanto radiológica como histológica de un tumor de bajo grado y que molecularmente tenga cualquiera de estas alteraciones. Entonces, eso ya lo definiría con un perfil molecular de glioblastoma. Y esos son de los grandes retos, les digo, diagnósticos, porque imagínense que ustedes ven un paciente con una lesión de igual manera frontal o temporal o frontotemporal, que es expansiva, difusa, iso, hipointensa, sin realce con el contraste, y que la resecan o le toman una biopsia estereotáxica y nosotros vemos un astrocitoma difuso. Nos podría engañar porque si tiene estas alteraciones moleculares, actualmente se considera que es un glioblastoma con un perfil molecular y al parecer tienen un peor pronóstica. Y se los digo así al parecer porque ese escenario es infrecuente, es muy raro y hay muy pocos artículos que son lo suficientemente robustos en la actualidad como para dar esas aseveraciones. Entonces, más tarde les compartiré un artículo de una serie de 33 casos, noten 33 casos que pues son bajitos, ¿no? Otras alteraciones son los genes MIP o MIP-L1, cuyas alteraciones, ya sean mutaciones o fusión o genes de fusión, definen a este astrocitoma difuso. Esta es otra neoplasia que forma parte del club de los tumores de la epilepsia, así es como yo los llamo, ¿no? Entonces son neoplasias morfológicamente de grado bajo que tienen estas alteraciones moleculares. Hay otra neoplasia que también de este club de tumores asociadas a epilepsia, que es el glioma angiocéntrico, que como su nombre lo dice, una característica morfológica es la angiocentricidad y también tiene alteraciones del MIP. Aquí las alteraciones, los cambios morfológicos nos ayudan muchísimo. El otro es el que ya les había comentado, es el tumor neuroepitelial de bajo grado polimorfo de los jóvenes, que suele tener alteraciones del BRAF, generalmente mutaciones, BRAF B600C, o que puede tener alteraciones o mutaciones del receptor del factor de crecimiento fibroblástico, FGFR. Todas estas alteraciones junto con ese otro tumor, el glioma de bajo grado difuso con alteraciones de la vía de la MAP-kinasa, tienen una característica que
todas estas alteraciones conllevan a alteraciones de la vía de la MAP-sinasa. En este caso, en estos últimos 4 neoplasias, confluyen en tener alteraciones de la vía de la MAP-sinasa, y esto es importante porque desde un punto de vista de perfil de metilación, tienen un perfil más o menos similar por las alteraciones moleculares que tienen. Pero bueno, resumiendo esta diapositiva, lo que les quise compartir es que vean, es familiarizarnos con estas alteraciones moleculares, porque estas alteraciones moleculares definen los tumores, ¿no? Este ejemplo en particular. Y aquí hay otros, como el glioma difuso de la línea media H3K27 alterado. Dentro de estas neoplasias, pues obviamente la alteración es la mutación del H3K27M. Estos pueden tener mutaciones del TP53, del gen ACBR1, PDGFRA, EGFR y ESIP. Un pequeño cambio. ¿Recuerdan en las primeras diapositivas que les comenté que en 2016 este glioma difuso de la línea media lo llamábamos glioma difuso de la línea media H3K27M mutado, ¿no? En la clasificación 2021 se llama glioma difuso de la línea media H3K27 alterado. Y esto es porque al paso de 2016 a 2021, pues algunos estudios reportaron que la mutación del H3K27M no era única en este tipo de neoplasias y que podía tener esta neoplasia otras 2 características particulares. Esas 2 son la sobreexpresión de esta molécula, que es la sobreexpresión del ESIP, o bien mutación del EGFR. Entonces, recapitulando este glioma difuso de la línea media H3K27 alterado, ¿cuáles son las 3 alteraciones moleculares más frecuentes en esta neoplasia? Naturalmente, la mutación del H3K27M, sobreexpresión del ESIP y mutación del EGFR. Esas son las 3 alteraciones moleculares. En otras palabras, lo que condiciona pérdida de la trimetilación no es exclusivamente la mutación, sino también otras alteraciones como estas 2 que les acabo de comentar. Es por eso que el glioma difuso se llama glioma difuso de la línea media H3K27 alterado, de tal forma que pues es el término pues correcto que debemos de emplear. Como les había platicado, hay otra neoplasia que generalmente se presenta en la infancia, es el glioma difuso hemisférico H3G34 mutado. Y la mutación de esta histona 3, H3.3, es característica. Y también puede presentar mutaciones en TP53 y en el gen ATRX. Entonces, esta alteración molecular define a la neoplasia. El glioma difuso de alto grado de tipo pediátrico H3 no mutado, IDH no mutado, son neoplasias que se presentan en la adolescencia y pues como su nombre lo dice, el estatus del H3 y del IDH tiene que estar nativo, no debe de estar mutado y se puede acompañar de algunas otras alteraciones como sobreexpresión del MYC, alteraciones en el gen del EGFR y del PDGFRA. El glioma hemisférico de tipo infantil fue el que les comenté hace algunas diapositivas. Son neoplasias de alto grado, de muy mal pronóstico. Un tip morfológico, radiológico de estas neoplasias es que son neoplasias muy voluminosas. Son neoplasias que prácticamente, yo diría que hasta 3/4 partes de un hemisferio es el tumor. Y bueno, el otro tip es que se presentan en niños menores de 4 años y molecularmente tienen alteraciones en el NTRK, ALK, ROS y MET. Y recordemos que estos pueden ser blancos terapéuticos. Las series hasta este momento son series muy chiquitas de 30 a 40 pacientes en todo el mundo y son artículos muy puntuales. Entonces, son enfermedades muy raras. Lo que les quiero compartir con esto es que vamos a ver cómo se va comportando esta clasificación, su uso al paso de los años para ver si persisten o no dentro de la clasificación. Y el astrocitoma de alto grado con características piloides, esta neoplasia, recordemos los tips que les había platicado, son pacientes que tienen tumores en el cerebelo, parecen glioblastomas, pero no son glioblastomas. Entonces tienen alteraciones del BRAF, NF1, ATRX y también alteraciones o codelesiones en la sinasa dependiente de ciclina 2A, 2B.
Dicho sea de paso, este tumor, de acuerdo a lo que la OMS nos presenta, la única manera en que podemos diagnosticarlo, siendo ortodoxo, es con un perfil de metilación. Sin embargo, pues yo soy un defensor de la morfología y pues obviamente con eso crecí y yo siento que hay muchas características morfológicas más clínicas que nos pueden hacer pensar en esa neoplasia y proponerla. Un ejemplo de este glioma difuso es este, noten esta resonancia magnética en T2, vean este corte sagital y pues vean cómo muestra un caso justamente de esta neoplasia en el puente. Histológicamente aquí vemos una neoplasia que tiene un patrón difuso, el fondo tiene un discreto fondo necrótico, poco a poco nos iremos familiarizando con las características morfológicas. Y en este caso utilizamos inmunohistoquímica con un anticuerpo dirigido contra la proteína mutada del H3K27M y es positiva, la positividad la vemos en el núcleo. Entonces, aquí con herramientas morfológicas y de inmunohistoquímica podemos integrar muy bien este diagnóstico. Entonces, es un pequeño con un tumor en el tallo. Ustedes le toman una pequeña biopsia, obviamente ahí la resección total es imposible. En la biopsia vemos este patrón difuso, que dicho sea de paso, la morfología de esta neoplasia es predominantemente glial y lo determinamos con inmunohistoquímica la proteína mutada y con esto integramos glioma difuso de la línea media H3K27 alterado. ¿Y alterado por qué? ¿Cuál es la causa de la alteración? El H3K27M. ¿Y cuál es la alteración molecular más frecuente? Es esta mutación. Entonces, lo podemos resolver de una manera sencilla. Con respecto a los meduloblastomas recuerdan que comentamos hay 4 tipos moleculares, aquí están escritos, el WNT activado, Sony Hedgehog activado y aquellos que no son ni WNT ni Sony Hedgehog y que son grupo 3 y grupo 4. Entonces hay alteraciones muy particulares, por ejemplo, en el WNT activado tienen mutaciones en el gen CT-NNB1. Esto sería como que una muy buena pregunta de evaluación, porque es la mutación característica del meduloblastoma WNT activado, la mutación del CT-NNB1. Y también puede tener alteraciones o mutaciones en el gen del APC, que estas moléculas están asociadas al gen del APC. El APC es una proteína intracitoplasmática que usualmente se asocia a el mantenimiento de las uniones intercelulares, pero el gen característico es el CTNNB1. Y en el caso del meduloblastoma Sony Hedgehog activado, aquí hay 3 genes que característicamente pueden estar mutados. Uno es el gen PTCH1 o PATCH1, el gen SUFU o SUFU y el gen SMOOTH o SMO. Cualquiera de estas 3 mutaciones puede condicionar la activación de la vía Sony Hedgehog. Y estos genes sintetizan proteínas, particularmente glucoproteínas transmembrana, que funcionan como receptores de un ligando y ese ligando particularmente es el Sony Hedgehog. Se puede acompañar de algunas otras alteraciones como mutaciones del TP53, sobreexpresión del NMIC y también expresión de GLI2. Algo que me gustaría que recordemos de este grupo, y se los voy a ir adelantando, es que las mutaciones del TP53 le confieren un muy mal pronóstico a los pacientes que que pertenezcan a este meduloblastoma Sony Hedgehog activado y que tengan esta mutación. Eso le confiere un mal pronóstico. Hay que tomarlo en cuenta. Dentro de los grupos 3 y 4 o no WNT, no Sony Hedgehog, pueden tener alteraciones del MIG, el NMIG, alteraciones en el PRDM6, KDM6A. Particularmente, la sobreexpresión del NMIG nos permite hacer la diferencia entre entre el grupo 3 y el grupo 4. Dicho sea de paso, el grupo 3 y el grupo 4 en conjunto representan el mayor porcentaje de los meduloblastomas, aproximadamente el 60%.
Y hay otra neoplasia también embrionaria. Recordemos que el medulloblastoma se clasifica dentro de las neoplasias embrionarias. Hay otra neoplasia que es el tumor embrionario con rosetas multiestratificadas y que tiene alteraciones muy particulares en el gen C19MC y que puede tener alteraciones en el gen DICER1. Estos genes, pues, familiarícense con ellos porque platicaremos más adelante algunas asociaciones o síndromes asociados a DICER1 que condiciona o predispone neoplasias del sistema nervioso. Y bueno, miren, aquí les pongo un ejemplo del medulloblastoma. Este es un medulloblastoma clásico. Cuando digo clásico me refiero al subtipo morfológico. Es un medulloblastoma con morfología clásica. Aquí vemos una neoplasia compuesta por abundantes células con escaso citoplasma. Este citoplasma es un citoplasma un tanto filamentoso que, como tiene una diferenciación neural, forma estas proyecciones citoplásmicas, tienden a formar este centro rodeado por los núcleos y esta estructura corresponde a una roseta. Entonces, miren, aquí se ve una roseta, aquí se ve otra roseta y aquí se ve otra roseta. Esta roseta no tiene una luz, sino ese centro, una luz verdadera, quiero decir, ¿no? Sino ese centro está compuesta por estas prolongaciones citoplásmicas de las células neoplásicas. Entonces, esta es la morfología clásica de un medulloblastoma clásico. Es la morfología de un desmoplásico nodular. Noten aquí un nódulo y aquí en la periferia células neoplásicas primitivas. Este es un ejemplo del medulloblastoma nodularidad extensa, que como característica tiene una gran cantidad de nódulos, son de gran tamaño y la cantidad de células embrionarias que se encuentran entre los nódulos disminuye y prácticamente están espalda con espalda estos nódulos. Y el otro es el maligno, malignísimo, que es el anaplásico. Noten estas células, miren, comparen, por ejemplo, esta morfología anaplásica con respecto a la clásica. Aquí la clásica, los núcleos, a pesar de ser primitivos, de ser embrionarios, pero son más o menos regulares, como que se parecen unos con respecto a los otros. Pero noten este anaplásico, aquí las células tienen un pleomorfismo más acentuado y tienen este fenómeno que corresponde a canibalismo celular. Entonces, aquí las células definitivamente se pierden el respeto, ¿no? Entonces, cuando se pierden el respeto, pues como los humanos, todo se acabó, ¿no? Entonces, esto le confiere un muy mal pronóstico. Y bueno, el pequeño punto ahora, el reto es asociar, hacer esta combinación de estas características morfológicas con estas características moleculares. Y bueno, algo muy particular es que, por ejemplo, la morfología clásica es la morfología más frecuente. Esa es la más frecuente y se puede presentar en cualquiera de los 4 grupos moleculares. La combinación, por lo tanto, la combinación más frecuente que vamos a encontrar es que va a ser morfología clásica con medulloblastoma grupo 3, grupo 4. Esa es la morfología, esa es la combinación más frecuente que nos vamos a encontrar. Con respecto al desmoplásico nodular y el de nodularidad extensa, aquí les va un pequeño tip. Cuando nosotros observamos la morfología nodular, la mayor parte de los casos, se asocia al grupo medulloblastoma Sony-Hedgehog activado. Este es un tip morfológico. Es decir, que cuando nosotros vemos un medulloblastoma, por ejemplo, desmoplásico nodular, la alteración molecular más probable que tenga sea alteraciones del Sony-Hedgehog. ¿Y cuáles son esas alteraciones? Pueden ser mutaciones del patch 1, SUFU o SMO. Y el anaplásico se puede presentar en cualquiera de los 4 grupos moleculares, pero sin embargo, el simple hecho de que tenga esta característica morfológica ya pone a los pacientes lamentablemente ante un pronóstico muy malo con una sobrevida muy baja a 2 años. Y recordemos que este desmoplásico nodular, si tiene activación del Sony Hedgehog y tiene mutación del TP53, eso es un factor pronóstico adverso. Una combinación así muy mala, así muy mala, sería un anaplásico que pertenezca a Sony Hedgehog y que además tenga mutación del TP53. Eso es una combinación histológica molecular muy mala, sí, muy mala.
Otras alteraciones moleculares, otros genes diagnósticos es, como ya lo comentamos, el CTNNB1. Miren, me voy a regresar aquí, miren, chequen, pongan atención aquí, CTNNB1. Y miren, aquí también está el CTNNB1. Esto se los comento porque por lo menos a mí de repente mi pensamiento quiere asociar de una manera muy cuadrada ciertos genes con un cierto tumor y en ocasiones pienso que son exclusivos, pero no. Por ejemplo, chequen aquí el gen CTNNB1, la mutación se asocia al medulloblastoma WNT activado, pero también otros tumores, como por ejemplo el craniofaringioma adamantinomatoso, también tiene mutaciones del gen CTNNB1, de tal forma que en este sentido, pues el gen no define al 100% la neoplasia. Por lo tanto, necesitamos de criterios morfológicos, lo cual me tranquiliza porque pues eso quiere decir que seguiremos teniendo trabajo los patólogos, ¿verdad? Entonces, bueno, el punto es que este gen CTNNB1 define al craniofaringioma adantinomatoso, que esta es una de las neoplasias también que van a operar sin lugar a dudas, ¿no? Y el otro tipo de neoplasia es el craniofaringioma papilar, y este craniofaringioma papilar tiene una mutación, la mutación del BRAF B600C, que se acuerdan, ya los habíamos comentado también esta mutación en los astrocitomas asociados a epilepsia, ¿no? Entonces, bueno, el comentario adicional aquí en estos dos tumores es que en la clasificación 2016 y anteriores, el craniofaringioma se consideraba que tenía dos subtipos de craniofaringiomas, el adamantinomatoso y el papilar. Entonces, en la actualidad, estos craniofaringiomas son completamente diferentes. Craniofaringioma adamantinomatoso y craniofaringioma papilar son neoplasias diferentes y ya no se consideran como subtipos. Y me parece algo muy razonable porque fíjense que además morfológicamente son diferentes y molecularmente pues ya se demostró que son diferentes también. Y esta es una pieza macroscópica pues muy, muy padre. Vean, también es digna de guardarla en mente. Es un corte sagital de este encéfalo con esta neoplasia extraxial en la región sillar ovoidea, que espero noten cómo tiene múltiples quistes, que eso es característico del craniofaringioma, pero fíjense cómo este craniofaringioma pues condiciona compresión del tallo y necrosis del tallo. De hecho, esta pieza macroscópica que les muestro en realidad es una tragedia, porque como sabemos, estos craniofaringiomas son grado 1 de la OMS, y los pongo grado 1 entre comillas, porque este es un muy buen ejemplo como un grado 1 entre comillas puede producir la muerte a los pacientes, ¿no? Ya discutiremos los grados. Histológicamente, este craniofaringioma adamantinomatoso tiene como característica la presencia de múltiples láminas epiteliales confluentes, en algunos campos puede formar trabéculas, y estas láminas de células epiteliales de queratinocitos tienen queratinización, que es esta zona. Entonces, todo esto es queratina, que es una queratinización abrupta, es decir, no está haciendo una queratinización gradual. A eso se le conoce como queratina húmeda, y también puede tener retículo estriado como en estas regiones, que este es un campo un poco más laxo. Lo veremos más adelante. Pero bueno, el punto es que esta neoplasia, este craniofaringioma adamantinomatoso, ¿cuál es la alteración molecular distintiva? Mutación del gen CTNNB1. Perfecto, maravilloso. Entonces, esa es la alteración molecular. Estas son de las neoplasias que segurísimo van a operar, segurísimo. Y bueno, aquí hay un panorama general de la clasificación de los tumores neurales, glioneuronales y gliomas. Así es como está en la actualidad la clasificación. Y vean, un cambio importante son los gliomas difusos de tipo adulto contra los gliomas de bajo grado de tipo alto y los gliomas de alto grado de tipo pediátrico. Permítame darles unas consideraciones en cuanto a mi personales. Es que me parece un gran logro que se hayan dividido estas neoplasias de tipo pediátricos y adultos. Me parece eso un gran logro porque ciertamente ya era muy evidente que las neoplasias en pediatría en el sistema nervioso tenían un perfil muy particular, inclusive me atrevería a decir hasta morfológico, se veían claramente que eran neoplasias distintas.
Y sí, me parece un gran logro. Sin embargo, algunos detalles que yo creo que vale mucho la pena que vayan modificándose de la clasificación 2021 es que muchas de estas neoplasias que se consideran de tipo pediátrico, no son exclusivas de pediatría. Entonces, por ejemplo, estas gliomas de bajo grado tipo pediátrico difusos, que ya se las había comentado que están asociadas a epilepsia, ese es un tip muy, muy importante. Están asociadas a epilepsia, ciertamente se pueden presentar en la etapa pediátrica, pero debemos de recordar que estos pacientes, pues obviamente crecen, la neoplasia no les condiciona muerte, lo que les condiciona es disminución en su calidad de vida llegan a la etapa adulta, de tal forma que es probable que estos pacientes ustedes lleguen a operarlos a los 20 años, 21, 22. Es algo, por ejemplo, que vemos mucho en especialidades que operan adultos jóvenes asociados de epilepsia y caen en este tipo de neoplasias. Las otras neoplasias, los de tipo pediátrico de alto grado, estas neoplasias que ya se las he citado, son neoplasias de un escenario muy triste. Lamentablemente todos los pacientes fallecen y tienen características moleculares distintivas. Y de los de tipo adulto, estos de tipo adulto, repito, recordemos que los de tipo adulto se clasifican como astrocitomas IDH mutados, grado 2, 3 y 4. El nombre completo del oligodendroglioma es oligodendroglioma IDH mutado 1P19Q codeletado, de tal forma que ese es el nombre completo, ¿no? Y el glioblastoma el glioblastoma IDH wild type es el único que retiene el nombre. Vale la pena que recordemos que ese es el nombre actual. A pesar de eso, van a encontrar todavía en algunos artículos el término de glioblastoma multiforme, que pues los que estamos embebidos en este mundo, nos suena raro ya que cuando escuchamos glioblastoma multiforme decimos, no, pues eso suena raro, ¿no? Glioblastoma solamente en la actualidad hace referencia a los que tienen el estatus IDH wild type. Y se acuerdan de las otras tres alteraciones moleculares que dijimos, así recuérdenlas, son ganancia del 7 con pérdida del 10 o sobreexpresión del EGFR o bien mutaciones en el promotor del TERT. Esas alteraciones moleculares definen a esta entidad y son características. Y hay algunos otros astrocitomas circunscritos o bien delimitados, como el mejor ejemplo es el astrocitoma pilocítico, el astrocitoma de alto grado con características piloides que les había comentado, el jantoastrocitoma pleomórfico, usualmente localizado en el lóbulo temporal, el astrocitoma de células gigantes subependimario, grado 1, también conocido como SEGA, asociado a esclerosis tuberosa, el glioma cordoide y el astroblastoma con alteraciones del MN1. Y bueno, esas son las alteraciones, estos son los grupos de pediátricos que les comenté. Y aquí están unos ejemplos, particularmente del tumor neuroepitelial polimorfo de bajo grado. Vean, la morfología es de un astrocitoma difuso, el fondo es fondo discretamente fibrilar, los núcleos son redondos, monótonos, algo que también valoramos en los tumores del sistema nervioso central es la vascularidad, en este caso son capilares, entonces tiene una morfología de bajo grado. Como su nombre lo dice, es polimorfo y puede algunos núcleos tener cierto pleomorfismo, que eso no nos debe de espantar a los observadores, a los evaluadores, lo podemos tolerar para fines de clasificación. Y algo distintivo de esta neoplasia es que es positivo para CD34 y es extensamente positivo. Entonces, esta neoplasia con inmunohistoquímica la podemos resolver muy bien. Tiene morfología de bajo grado y si además se trata de un paciente con epilepsia de larga evolución, pues listo, el diagnóstico está hecho. En contraparte, con un tumor de tipo pediátrico de alto grado, aquí les muestro un ejemplo de glioma hemisférico difuso con mutación del H3G34. Vean, esta es una neoplasia que, recuerden el meduloblastoma que vimos hace un momento, nos recuerda a ello, ¿no? El punto es ese, que el glioma hemisférico difuso H3G34 puede tener morfología de un tumor embrionario o inclusive morfología similar a un glioblastoma. Pequeño paréntesis, recordemos, el glioblastoma es una excepción en pediatría.
es infrecuente en pediatría. El texto de la OMS cita que se puede encontrar en menos del 1% o 2% de glioblastomas en la etapa pediátrica, pero de manera general yo creo que vale la pena que recordemos que el glioblastoma es una excepción en pediatría. Si alguna vez ustedes reciben un reporte de glioblastoma y se trata de un paciente pediátrico, vale la pena hacer una segunda revisión porque lo más probable es que no sea un glioblastoma. Y bueno, regresando a este H3G34 que tiene morfología primitiva, también con inmunohistoquímica, con un anticuerpo dirigido contra la proteína mutada que va dirigido hacia el núcleo, podemos demostrar muy bien esta alteración y podemos hacer la clasificación adecuadamente. Y bueno, con esta diapo termino. Nos quedan 5 minutitos. Aquí hago una pausa. Como ven, pues la clasificación es larga y la realidad es que he querido platicárselas de una manera lenta. No me gusta mucho correr. Y bueno, y con ustedes me siento en mucha confianza para ir platicando poco a poco. Y en una de esas hasta seguimos avanzando en las siguientes clases, ¿no? Espero les parezca buena idea. Aquí pauso y si tienen algún comentario, duda, Tania, cualquiera de ustedes, por favor, adelante. Sí, maestro, creo que sí había unas dudas. Ok, ok. Eh, bueno, una de las cosas, bueno, nosotros acá, bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Aunque nosotros lo hemos revisado y de hecho justamente ahora que fueron nuestros R4 a R5 a rotar, justo comentábamos que hay muchos cambios en relación a la nueva clasificación de 2021 y que ahora nosotros hemos estado como tratando de implementar ya que todos nuestros pacientes que llegan con una tumoración, tratemos de ver la imagen, la resonancia, pedirles estudio contrastado y con esto nosotros antes solamente de tener un estudio histopatológico, tratar de determinar qué puede ser. Y en ese sentido, a veces nosotros como que abrimos discusión en relación a eso y creo que la ha estado muy bien y nos ha ayudado mucho justamente que ellos vengan de la rotación, porque pues nuestros pacientes habitualmente, aquí por lo menos es muy difícil que nos hagan el estudio histopatológico, o sea, inclusive mucho menos ante los marcadores de inmunohistoquímica y el resto. Entonces a veces nada más nos reportan la cuestión histológica y tenemos solo la cuestión histológica y tenemos el estudio de imagen. Entonces, no sé, en el caso, por ejemplo, y con la experiencia que usted tiene, qué tanto o qué tan frecuente, y eso es como una duda que hemos tenido nosotros, qué tan frecuente es encontrar astrocitomas difusos de bajo grado, pero en adultos. Porque nosotros manejamos muchos adultos, casi Sí, no, sí vemos niños solamente, pero creo que hemos tenido muchos pacientes con un tumor difuso que no se comporta de alto grado, porque inclusive tenemos en la consulta pacientes de 4 años de seguimiento, 5 años, en los que se les ha hecho 1 o 2 resecciones. Digo, son pocos, pero ¿qué tan sí. frecuente sería verlo en adultos? No, es poco frecuente. De hecho, ese escenario que comentas, yo apostaría a que se encuentran en el contexto de mutaciones del IDH. Entonces, los astrocitomas difusos o los astrocitomas que tienen mutaciones del IDH, esa mutación en realidad les confiere un estatus molecular de protección. Es decir, son pacientes que son de larga evolución y que pues el tumor parece estar más o menos estable o es de crecimiento lento. Entonces, ese escenario que comentas, yo lo asumo que está en el contexto de la mutación del IDH. Y la mutación del IDH, la realidad es que no es lo más frecuente, o sea, lo más común es decir, no es frecuente que tengan la mutación del IDH, no es algo común. Me atrevería a decir que de esas neoplasias deben de representar aproximadamente como del 10% de las neoplasias en los adultos. Entonces sí, es poco frecuente. Y algo que hemos discutido también con todos ustedes en otros momentos es que es la evolución, ¿no? Por ejemplo, esos pacientes cuando ustedes ven y ven en la resonancia y ven ese crecimiento, la morfología de un astrocitoma difuso, ¿no?
y después le preguntan al paciente su sintomatología y son un poco más incisivos en las preguntas. Se van a dar cuenta que sus síntomas se presentaron ya desde un año atrás, un año y medio, y generalmente con cefalea, algo de mareo, alguna cosita así, ¿no? Pero son de larga evolución y después ustedes los operan y pues pensemos que en el área de patología les diagnostican astrocitoma difuso nada más y listo. Y pues ustedes hicieron una resección óptima que, bueno, arriba del 60-70% de la neoplasia y lo siguen viendo en la consulta. Esa es una manera de inferir de que seguramente pueden ustedes apostar de que seguramente ese paciente tiene mutación del IDH, ya sea del IDH1 o del IDH2. Entonces, pero respondiendo otra vez a la pregunta, son de baja frecuencia. Es un escenario poco frecuente. Ok, sí, muchas gracias. Al contrario, al contrario. Y qué bueno que hacen ese ejercicio, ese está como muy padre. Y otra manera de aprendizaje es esa, justamente la discusión constante. Y pues ahora que estamos interactuando, pues estas clasitas que Tania ahorita organizó, más aparte, yo creo que estas clases nos van a seguir, nos van a ayudar para que las tengamos constantemente, estemos como que platicando con este lenguaje y ya las vamos a enriquecer mucho con sus rotaciones. Sí, muchas gracias. Al contrario. Yo tengo una duda, doctor. Sí, ¿Qué a tan la frecuente, orden. tan frecuente es hacer determinación de perfiles de metilación? Ah, esa es una gran pregunta, esa es una gran pregunta. Este, no, bueno, ¿qué tan Ah, frecuente? Yo diría, pues depende del país, porque del país y la ciudad, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, me imagino, estoy casi seguro que en Estados Unidos, en San Francisco, con el doctor Eddie Perry o en algunos otros centros, el doctor Craig Horbinsky, en Northwestern. Ahí lo hacen de manera rutinaria, ¿no? Así de perfiles de metilación. Hay otro doctor de Almeida en Brasil que, de acuerdo a lo que publica en sus redes sociales, yo veo que lo hace de una manera constante. En los sitios que acabo de mencionar, yo diría que frecuente. En México, no conozco un lugar en donde se haga el perfil de metilación. No conozco un lugar. Sí, no conozco un lugar. Sí, en México sí hay plataformas, sí hay algunos centros que tienen secuenciadores, como por ejemplo en el Sinvestab. En el mismo centro médico hay un área de secuenciación que es en un área de investigación y en el INMEGEN. Son los sitios que yo conozco que tienen secuenciador, pero claro, este secuenciador es para, pues como su nombre lo dice, para secuenciar genes, ¿verdad? Pero no para perfiles de trimetilación, perfiles de metilación. Entonces, no, fíjate que en México no, y en nuestro país tenemos ese reto, y ese reto como gremio, y gremio me refiero a todos nosotros que estamos embebidos en el estudio y trabajo de los tumores cerebrales desde el punto de vista quirúrgico, oncológico, médico y neuropatológico. Debemos de trabajar en conjunto para y buscar conseguir recursos para hacerlos. En México no conozco ningún sitio. gracias, Ok, doctor. no sé si todavía hay tiempo de otra pregunta, doctor, que le podemos preguntar. Lo que no, de mi parte, con mucho gusto, lo que diga Tania también, pero de mi parte estoy de vacaciones además, entonces tengo todo el tiempo. Pues nada, igual otra en relación a la cuestión nada más histológica, porque igual dentro de la clasificación estábamos revisando que muchos de los tumores que podemos llegar a tener, ya haciendo una resección óptima, como dice, no tenemos o los marcadores disponibles o inclusive aún con los marcadores no sale nada. Es decir, igual no sé si qué tan frecuente a usted le ha tocado ver ese tipo de tumores que solamente con la histología puede determinar si es de alto grado o si es de bajo grado. Eso en relación a que nosotros tenemos muchos pacientes que solo nos determinan la histología. Bueno, la parte histopatológica más bien. Ujú, sí, pues mira, como lo platiqué a lo largo de la charla, pues yo soy un defensor de la morfología, me gusta mucho la parte molecular, pero la morfología a mí me sigue ayudando muchísimo. Entonces, respondiendo a la pregunta de si nos ayuda para identificar de alto grado o bajo grado, yo diría que sí, en la mayor parte
de los casos. En la mayor parte de los casos, casi el 100%, diría arriba del 95%, podemos definir si un tumor es de bajo grado o de alto grado. Algo que debemos de estar muy alerta quien evalúa las biopsias es que debe de conocer el caso, porque, por ejemplo, pueden que alguna de las biopsias que ustedes tomen, especialmente las estereotáxicas, se tomen en una región donde la morfología es de bajo grado, pero la resonancia a todas luces es un tumor de alto grado, ¿no? Entonces, ahí hubo un sesgo y fue un sesgo de muestreo en el momento de la biopsia o el tejido que se evaluó, inclusive el tejido que se evalúa en el momento del estudio transoperatorio. Entonces, yo creo que es muy importante que debamos estar muy correlacionados con la morfología, con la resonancia magnética y los datos del paciente para poder ponerles en una nota y decirles que la morfología que se ve en el tejido biopsiado es de bajo grado, pero que no hay concordancia con la resonancia magnética, ¿no? Pero en un escenario ideal, o sea que la muestra sea adecuada, yo creo que se puede definir muy bien características de alto grado o bajo grado sin ningún problema. El escenario, ahorita me hiciste pensar en el escenario que les platiqué hace un momento con respecto al glioblastoma IDH wild type. Les platicaba que un reto que tenemos es que veamos un tumor que en morfológica, en la resonancia magnética sea de bajo grado, hagan de cuenta, sea de bajo grado. Imagínense un tumor en la resonancia que parezca un astro difuso, es liso, hipointenso, sin reforzamiento, expansivo, difuso y que lo operan y que les reportamos astrocitoma difuso y que no tiene absolutamente ninguna característica de alto grado y que esa neoplasia, lo que nos dice la OMS es si esa neoplasia tiene mutaciones del promotor del TER, ganancia del 7, pérdida del 10 y sobreexpresión del EGFR, a eso lo debemos de llamar glioblastoma. IDH wild type. Además, si el IDH no está mutado, lo debemos de llamar IDH wild type. Ese escenario es rarísimo, es infrecuente y yo nunca he visto eso. En otras palabras, son pacientes, por ejemplo, y que ustedes vean en el mismo escenario que les platiqué, que ustedes radiológicamente lo ven de bajo grado, morfológicamente nosotros lo vemos de bajo grado, y que a los 3 meses o 6 meses ya es un tumor de alto grado o que el paciente inclusive ya falleció. Ese escenario yo no lo he visto. Y en caso de que les venga algún caso a ustedes a la mente, yo propondría primero ver con mucho cuidado ese tumor, porque en mi opinión, esos casos sí tienen características morfológicas de alto grado que nos hacen sospecharlos e identificarlos. Ese escenario es bien raro, es infrecuente, bien raro. O sea, que parezca bajo grado con todas las características y que a los 6 meses ya esté un tumor horrible, con afección de más lóbulos, ese escenario, la verdad es que no me ha tocado vivirlo. Les voy a compartir un artículo más al ratito, que de hecho ni lo he terminado de leer, en donde hay una serie de esos 33 casos. Es una serie pequeñita, vean, 33 casos, pero está bueno y yo creo que nos sirve para discutirlos. Se los envío más al ratito. Sí, sí, por favor, muchas gracias, doctor. Perfecto. Tania, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, maestro. De hecho, Súper. Wilmar le quiere hacer una pregunta. Hola Ok, maestro, ¿cómo está? Buenos días. Wilmar, buenos días. Aquí andamos al pendiente de la clase igual. Oiga maestro, con respecto a su experiencia, ¿usted ha visto alguna asociación de acuerdo a los astrocitomas con respecto a la resonancia? Por ejemplo, si hay una asociación con respecto al edema, o sea, lo que vemos nosotros y como que tenemos una idea más o menos de que hay bastante edema y eso está asociado o sea, edema cerebral está asociado a una mayor malignidad, digamos, ¿no? Entonces, no sé si usted en su experiencia, como veo que la verdad que maneja muy bien la parte de imagen, no sé si ha notado esa asociación. Sí, Wilmar. Sí, le he notado. De hecho, personalmente es un criterio que utilizo mucho para yo agudizar mi visión y buscar las características morfológicas de alto grado en los cortes histológicos. Sí, no viene a mi mente ningún artículo, Wilmar, ni no he leído, en donde
se vea asociación de edema cerebral con respecto a grados histológicos. No viene a mi mente ningún artículo, seguramente debe de haber, si nos ponemos a indagar, pero